Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy resumimos la actualidad destacada de la ciudad en los siguientes titulares. 12 millones de euros percibirá Ceuta correspondientes al primer tramo del Fondo COVID-19 en el reparto destinado a las comunidades y ciudades autónomas. El Gobierno alcanza un acuerdo en materias sanitarias y de la Unión Europea para la reactivación económica de España, pero no logra sacar adelante sus medidas sociales. Se ve que no han aprendido nada de la derrota del Eurogrupo. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla. Mire, yo lo reconozco. Este acuerdo es un 95% satisfactorio para nuestro país. Es un 100% satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea. Ceuta cuenta ya con 24 empresas asentadas dedicadas al sector de juego online, que dan empleo a 170 personas, un nicho productivo reforzado por las ventajas fiscales que ofrece nuestra ciudad. Crear puestos de trabajo es realmente economía real. Fomenta el consumo, se alquilan locales, bueno, eso puedes preguntar al sector inmobiliario de la ciudad que busquen oficinas de más de 150 metros. A ver cuántas se encuentran, las han copado todas. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a la banca española a devolver el 100% de los gastos de hipoteca, se bloquea la decisión del Gobierno español de posicionarse a favor de la banca, siendo ahora los beneficiarios los clientes. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este miércoles 22 de julio. Comenzamos. $12 millones es la cantidad que Ceuta va a percibir de la partida del primer tramo del Fondo COVID-19 en el reparto para las comunidades y ciudades autónomas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la orden ministerial de Hacienda relativa al reparto del primer tramo del Fondo COVID-19, dotado de 6.000 millones de euros de los 16.000 en total. Esta cuantía servirá a las comunidades y ciudades autónomas a financiar el impacto de la pandemia por la reducción de la actividad económica. Este primer reparto dota a Ceuta de 12 millones de euros, al igual que a Melilla, siendo las dos ciudades autónomas las que recibirán menor cantidad con diferencia en relación al resto de territorios españoles, siguiéndoles La Rioja, que embolsará 57 millones de euros, y Cantabria con poco más de 64 millones. Esta primera dotación se otorga en base al impacto del virus, computando los ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PCR realizadas y población protegida. Constituido por 4 tramos, el Fondo COVID-19 se establece en base a criterios sanitarios, necesidades de financiación en educación y disminución de ingresos. Este fondo no reembolsable aspira a dotar a las comunidades y ciudades autónomas de recursos suficientes para garantizar servicios públicos de calidad. Y sobre fondos financieros se ha pronunciado el coordinador de fondos europeos de la ciudad autónoma de Ceuta en la sociedad Procesa, Guillermo Martínez, a través de su publicación en Facebook. Martínez señala que lamentablemente en el acuerdo para el marco financiero comunitario 2020-2027 se dejan de reconocer las singularidades de Ceuta y Melilla, que suponían 50 millones de euros extra de fondos europeos, mientras que se reconocen en cambio a zonas de Grecia, Malta o Finlandia. Martínez manifiesta en dicha red social que o se le ha pasado al Gobierno defender nuestra singularidad o directamente hemos sido moneda de canje, añadiendo que seguimos dando pasos hacia atrás irreversibles, y afirma que el Gobierno de España debe de garantizar que, pese a este revés, Ceuta no pierda fondos europeos y, si fuera así, compensar con fondos propios.
PSOE y Podemos no han sido capaces de sacar adelante sus propuestas de medidas sociales para la reactivación económica del país. El dictamen para la reestructuración de España ha alcanzado un acuerdo en materias como sanidad y Unión Europea. Sin embargo, no ha habido entendimiento entre los dos grandes grupos en el apartado más importante para la reconstrucción del país, el de reactivación económica. Tampoco ha sido posible en el bloque de políticas sociales. Se ve que no han aprendido nada de la derrota del Eurogrupo. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Aún así, consideramos que el acuerdo es bueno para España, porque además es una enmienda a la totalidad de su acuerdo de gobierno con Podemos, de sus pactos con los nacionalistas y con Bildu. Usted antes me ha reprochado que si iban a ser 500.000 millones de euros en transferencias, que he traído menos para España en consecuencia de ese acuerdo. Yo le diré una cosa, señoría. Mire, yo lo reconozco. Este acuerdo es un 95% satisfactorio para nuestro país. Es un 100% satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea. E insisto en una cuestión, señoría. Después de escucharle a lo largo de esta última semana, después de 5 días extenuantes de trabajo, la aportación, señor Casado, de usted a este logro colectivo que ha representado el Fondo de Recuperación ha sido un 0%. Hágaselo mirar, señoría. Histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a la banca española a devolver el 100% de los gastos de hipoteca, se bloquea la decisión de España de posicionarse a favor de la banca, siendo ahora los beneficiarios los clientes. Sentencia de gran calado que crea jurisprudencia en relación a los gastos de hipoteca que ha perjudicado en los últimos años al consumidor, quien a partir de ahora podrá reclamar el gasto de cláusulas abusivas cobradas por las entidades bancarias. Primero, ya no solamente la victoria jurídica y moral de que nuevamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revoca una sentencia del Tribunal Supremo que era contraria a los derechos de los consumidores. En términos económicos, estamos hablando de, para un ciudadano puede haber una diferencia en las hipotecas más pequeñas, 100, 200, 300 euros, hasta no llegaría a 1.000. Junto a lo que son los gastos de hipoteca, también ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los gastos de apertura y los de cancelación, que el Tribunal Supremo directamente los había descartado. Gastos de apertura, cancelación, notaría, gestoría, registro y tasación. Entonces, pues bueno, sumando, pues la verdad es que luego al final es una cuantía importante. Tras la normativa europea, los consumidores pueden iniciar acciones legales en el caso de que a la hora de formalizar una hipoteca sean obligados al pago de las cláusulas objeto de pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión. Recomiendo siempre que se pongan en contacto con un profesional. En nuestro caso ya saben que estamos en la Plaza Teniente Ruiz. ¿Y qué es lo que necesitan? Pues es tan sencillo como llevar la escritura, la de compraventa e hipoteca y las facturas de gastos, con todos los gastos que haya, justificación de la factura o las justificaciones de los gastos, y para el cliente es que realmente no tiene ninguna complicación más, porque ya ni siquiera a estas alturas ni siquiera se va a juicio. Somos los procuradores y los letrados los que asistimos en nombre del cliente a la audiencia previa y ahí queda resuelto todo el tema. Una sentencia que castiga el abuso de la banca ante los consumidores y que supone una nueva línea de acción que elimina la desprotección de todos los ciudadanos de la Unión ante las cláusulas sorpresivas. El Ministerio de Sanidad ha licitado un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional Sanitario por un valor de más de 2.400 millones de euros. Se adquirirán en 2 años 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo 2
y 3 reutilizables, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, PCR y kits de extracción. Se han adherido a él Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra. Y además participan el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ceuta y Melilla. Hemos analizado la situación sanitaria del momento con Ignacio Velázquez, exalcalde de Melilla y médico anestesiólogo, desde su doble vertiente de expolítico y profesional sanitario. La actual pandemia y sus consecuencias, la forma de gestionarla y una serie de cuestiones colaterales que inciden en las mismas son abordadas por quien fue gestor público. Yo creo que a nivel nacional hubo una falta de improvisación absoluta, falta de decisión, falta de ver lo que hoy va a ocurrir, ¿no? Yo creo que el Gobierno, con sus primeros pasos, con la manifestación del 8 de marzo, no solamente con la manifestación del 8 de marzo, que fue una gran responsabilidad, sino con permitir todos los actos públicos que hubo en esa fecha, bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Posteriormente ha habido una excesiva aglomeración y centralización de decisiones, especialmente en compras de material que no han tenido el efecto deseado, que se han comprado un material en malas condiciones, se ha comprado un material caro, se ha comprado un material obsoleto en muchas ocasiones, y luego el desconcierto de la mascarilla, de no ser conveniente ponérnoslas porque llamamos la alarma a la población, a ser obligatoria al final de la pandemia, ¿no? De la Universidad de Oxford, que aparece los ensayos 3B, es decir, en pacientes sanos, ha dado una inmunidad, que es una noticia que a veces pasa desapercibida, pero hoy la noticia decía que la inmunidad era fuerte, tanto inmunidad humoral como inmunidad celular, y esto es importante, o sea, no solamente va a mejorar la inmunoglobulina, sino también va a activar determinados linfocitos que son los responsables de una inmunidad más tardía. Lo importante es una gran esperanza con esta vacuna, que tal y como van las cosas, posiblemente para abril, mayo del año que viene esté comercializada. Se cometió unos grandes errores con la desaparición de la sanidad militar, con el cierre de los hospitales militares, el Hospital Militar de Cartagena, el Hospital Militar de San Fernando, el Hospital Militar de Sevilla, tan solo quedan el Hospital Militar Gómez Ulla y el de Zaragoza. Pero sí hubo un hecho gravísimo, fueron los cierres de los hospitales de Ceuta y de Melilla. ¿Por qué? Porque Ceuta y Melilla no pueden depender solo de un solo centro, que tiene un índice de ocupación casi del 90%. Y si no hay una epidemia, un accidente en el que haya 20, 30, 40 heridos, no hay cama hospitalaria. Y los hospitales militares, afortunadamente yo estuve de jefe de servicio de anestesia en el Hospital Militar de Melilla durante mucho tiempo, teníamos unas 100 camas activas y 300 camas en reserva. Había lazaretos, había pabellones que estaban esperando en previsión de cualquier catástrofe, cualquier epidemia o cualquier... Entonces se hablaban de la sigelosis, de la salmonelosis, todo esto, y había camas suficientes para atender a estos pacientes, ¿no? El exalcalde de Melilla, Ignacio Velázquez, de visita en Ceuta, analiza algunas cuestiones políticas, él que tiene muy lejos de su ánimo una vuelta al primer plano en este ámbito, lo que no es óbice para que analice la gestión realizada en las residencias de mayores a nivel nacional, la no visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla y su visión política del momento que vivimos. El ataque despiadado, cruel, indigno que se ha hecho a la presidenta de Madrid es vergonzoso. Si el PP ha tenido algo a nivel nacional, ha sido la prudencia de no echar muertos en la cara de nadie. Y ha habido muchos muertos, muchísimos muertos, posiblemente más de 40.000. Pero creo que no es el momento de los muertos. Y sin embargo, un vicepresidente de gobierno, como el señor Iglesias, antes de que pasara todo esto, echando los muertos de la residencia a la señora Díaz Ayuso. Eso da una auténtica miseria política. Primero porque él no es el presidente de Podemos o el secretario general, no sé lo que es. Él es el vicepresidente del gobierno y es además el que usó la herramienta de estado de alarma para el mando único y era el responsable primero y único de lo que pasaba en la residencia. Y no solamente no se hace eco de esa responsabilidad que tiene, sino que le echa el muerto
a la señora Díaz Ayuso. Verdaderamente miserable y rastrero la actuación del señor Iglesias. Como ya vivimos muchas etapas de que iban a venir y los gobiernos siempre al final se lo impedían, nosotros celebramos el 15 centenario huérfano porque no pudo venir el rey, dicho por el rey emérito en su día personalmente a mí, ¿no? Díselo al presidente de gobierno que me autorice a ir. No fue posible. Siempre tenemos lo mismo, ¿no? Pero cuando ya Juan Carlos rompió esa maldición y acudió a Ceuta y Melilla en una fecha determinada, hombre, yo pensaba que esto se había superado. De hecho, parece ser que es cierto, que según fuentes dignas de todo crédito, los reyes tenían pensado acudir a Ceuta y Melilla y posteriormente decisión, como siempre, temorosa del gobierno, ha impedido que vengan. Y sin embargo van a Barcelona, a Cataluña, a Poblet, a esconderse. Y no solamente a esconderse, sino que además el señor Torra abre una investigación para ver qué han hecho los Mossos de Escuadra para impedir que apedreen al rey. Digamos, hay varias facetas. Efectivamente no desaparece nunca el ánimo político ni el contacto con la vida política, mucho menos en mi caso, que tengo a mi hija que es diputada y fue vicepresidente en el gobierno de Melilla, ¿no? Digamos que tengo una hilazón familiar, pero es cierto que te gusta, ¿no? Y te gusta y vives y demás, pero ya todas mis ambiciones políticas están más que satisfechas. En este momento verlo desde la barrera, verlo desde un cargo asistencial, yo me dedico a la función asistencial dentro de la sanidad, en este momento tengo la responsabilidad de la dirección del Plan Andaluz contra el Dolor, es decir, digamos, organizar todas las unidades del dolor de Andalucía. Desde una perspectiva sanitaria tiene una gratificación que no la tenía la vida política, ¿no? Por tanto, gustando me gusta la vida política, enterándome como procuro enterarme, opinando en los foros que opino. Yo soy un tuitero irredento, o sea, me gusta mucho el Twitter y comentar las cosas que pasan en la vida política, pero ya desde fuera. Es decir, yo lo comento como un ciudadano más, como un militante del Partido Popular, que soy militante del Partido Popular, y como amigos pues, de mucha gente que está en la vida política. Pero volver a la vida política ya en estos momentos queda muy lejos de mi ánimo. Un día más y ya van 8 consecutivos. Seguimos sin casos positivos de COVID-19 en Ceuta. La responsabilidad ciudadana y acatar las medidas establecidas para la seguridad y la prevención sanitaria es primordial. Se recuerda que es necesario el buen uso de la mascarilla, así como mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros y una correcta higiene con la utilización de geles hidroalcohólicos y limpieza de manos. Ceuta ya cuenta con 24 empresas asentadas en la ciudad dedicadas al sector del juego online. Para final de año su número probablemente se verá incrementado gracias a los beneficios fiscales que le supone operar desde nuestra ciudad. Tras la celebración por parte de la Asociación Española del Juego de unas jornadas por videoconferencia para evaluar con los profesionales la nueva ley del juego, el análisis del sector y el reciente asentamiento de estas empresas en la ciudad está ofreciendo valoraciones muy positivas. Las ventajas han arrancado para nosotros todo esto desde la aprobación de la ley de presupuesto del año 2018, en el que se establecía una bonificación del 50% del impuesto de actividades del juego. Esto realmente ha sido la espoleta que nos ha animado a darnos a conocer en el mundo empresarial y ofrecer a Ceuta como un lugar de destino ideal, no solamente por la imposición directa, sino también por la imposición indirecta. Nuestra figura tributaria específica ofrece también unas ventajas en el tipo impositivo que realmente son notables. Aspectos fundamentales como la publicidad se grava al 0,5%, a diferencia del 21% del IVA. Todo ello hace que realmente Ceuta, sin duda, sea el mejor lugar para la erradicación real de las empresas del sector online. Hasta el momento, Ceuta cuenta con 24 empresas que a día de hoy dan empleo a unas 170 personas. Para final de año la perspectiva es mucho mayor con la llegada a la ciudad de otras empresas nacionales e internacionales. Esas empresas españolas, sí, son españolas, pero operaban la mayoría desde Malta. Ya no operan desde Malta, ya operan desde Ceuta. Crear puestos de trabajo es realmente economía real. Fomenta el consumo,
se alquilan locales, bueno, eso puedes preguntar al sector inmobiliario de la ciudad, que busquen oficinas de más de 150 metros, a ver cuántas se encuentran. Las han copado todas. Cabe destacar que los servicios de juego online cuentan con un sistema de acceso seguro para evitar que los menores se vicien a través de las nuevas tecnologías. Es imposible que no nos cuenten que roban, cogen la tarjeta sin permiso. Es imposible, porque el juego online es un sistema que es el mayor garantista de toda Europa, el que tenemos en España, de verificación. Antes de jugar tienes que registrarte, en muchísimos casos con registro facial. El juego online se ha caracterizado por tener gran impacto en las apuestas deportivas, pero poco a poco está abarcando nuevos espacios que le permiten consolidarse como uno de los sectores más rentables del mercado. Los profesionales del sector del juego también han querido hacer referencia a la situación a la que se enfrentaría el sector si Ceuta entrara en la Unión Aduanera. Se lo contaban esta mañana nuestra compañera Susana Evia en el programa Conectados. Una cuestión fundamental, la eventual integración en la Unión Aduanera, el primer interrogante y quizá la más importante es qué ocurre con nuestro régimen económico y fiscal especial, qué ocurre con las ventajas fiscales que implican que una empresa esté aquí radicada en Ceuta y que tenga actualmente el 50% de bonificación de sociedades, el 50% de transmisiones patrimoniales de los particulares, las bonificaciones a la seguridad social, la exención del IVA, la no integración en el espacio en la Unión Aduanera, el IVA, qué ocurre con nuestro IPSI, qué ocurre con la compensación que nos paga el Estado. Son muchos aspectos muy importantes que realmente se abrirían al debate en el caso de que realmente la cuestión esta se planteara con seriedad, y eso realmente sí que nos preocupa porque ahí está la supervivencia realmente de la ciudad como tal. Barrun Argawala Moadas, Laura Moreno Rodríguez, Ayub Mohamed Barara, Jawad Sibi Mohamed, Islam El Hara El Garbi, Najwa Tuami Mohamed, Naufal Dorado Krahamli y Martín Gil Gómez han sido los estudiantes con mejores calificaciones en la EBAU y que hoy han recibido en delegación de gobierno un diploma de reconocimiento al esfuerzo y dedicación. Salvadora Mateos y el director provincial de Educación y Formación Profesional, Juan Bosco, los han recibido para darles personalmente la enhorabuena y apoyarles en esta nueva etapa que comienza para todos ellos con una formación universitaria especializada. El director provincial de Educación y Formación Profesional, Juan Bosco, ha afirmado que se está trabajando en el plan de contingencia para el nuevo curso escolar, donde se está estudiando, entre otros asuntos, la creación de aulas matinales para favorecer la conciliación laboral de los padres. Los padres tienen que entender que nos preocupa mucho la educación, que nos preocupa mucho el currículum, pero que lo primero es que tenemos que asesorarnos, tenemos que pensar, tenemos que hacer protocolos muy meditados con el personal clínico para que nos ayude realmente a enfrentarnos a esta situación, que por cierto es una situación a nivel mundial. Pero la suerte, la clave, es que en Ceuta nos estamos uniendo, estamos buscando esos espacios de diálogo y estamos ahora mismo trabajando sobre cómo vamos a hacer ese tipo de protocolos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues apresurarse despacio, pensar mucho en los procedimientos y luego hacer lo que estamos haciendo, estudiando centro a centro y aula a aula. Luego nosotros no vamos a pararnos y evidentemente vamos también a buscar la máxima conciliación que nos podamos permitir. Estamos pensando en comedores escolares, estamos pensando en aulas matinales, estamos pensando en todos aquellos mecanismos que permitan además a esas familias trabajadoras poder conciliar su vida laboral con lo que es la educación de sus hijos. Pero al mismo tiempo les tengo que decir que tengan un poco de paciencia para que nos dejen trabajar en esos protocolos que son imprescindibles. Las universidades el próximo curso tendrán un carácter bimodal, ajustándose a la nueva crisis sanitaria, es decir, compaginando presencialidad y plataformas en línea. El coronavirus ha marcado nuestra manera de vivir y la universidad no ha sido ajena a esta situación, adaptándose a la nueva crisis sanitaria. En septiembre el acceso a las aulas será diferente a como se venía haciendo, combinando clases presenciales y online.
La incertidumbre de los universitarios en el próximo curso ya está resuelta. La Universidad Complutense de Madrid se adapta a la nueva situación, con los principios generales de actuación priorizando la seguridad sanitaria, la sanidad docente y, sobre todo, la docencia bimodal, compaginando la presencialidad con las plataformas en línea, recomendando la evaluación continua. Asimismo, se van a establecer unas medidas específicas obligatorias de protección sanitaria, como el uso de mascarilla, respeto a la distancia social, seguimiento de trazabilidad de los eventuales contagios. A la docencia se garantizarán la calidad y la adquisición de los contenidos y competencias y el seguimiento del trabajo del alumno, siendo estas flexibles y ajustándose a las características de cada alumno. Recomiendan un porcentaje de presencialidad del 25% con 3 horas virtuales y 1 hora presencial, es decir, cada 4 semanas una presencial, o un modelo de presencialidad del 50% de 1 semana virtual y 1 presencial. Además, recalcan que no se debe obligar a la asistencia como parte de la calificación porque pueden darse circunstancias que no permitan dicha asistencia, enfermedad, colectivo vulnerable, conciliación, etc. Los alumnos deben poder seguir la asignatura de forma sincrónica por medios digitales y asincrónica grabando las clases presenciales para que puedan proyectar esta cuando necesiten. Recomiendan que siempre que sea posible la evaluación sea continua y la presencialidad se deje exclusivamente a las prácticas. La Universidad de Granada amolda medidas parecidas, ya que también plantea un carácter bimodal, combinando presencialidad y seguimiento online, instalando cámaras para el seguimiento de las clases online y dotando de préstamos de tarjetas de conexión y equipos informáticos a los alumnos que los necesiten. Y en caso de algún positivo de COVID-19, cerraría la facultad, protegiendo la salud de los docentes y alumnos. Vox Ceuta pregunta cuándo se renovará el escáner del Palacio Autonómico. Este grupo político llevará al próximo pleno de control al Gobierno esta interpelación. En un comunicado de prensa, la formación política Vox dice que hace algo más de 2 años tanto el escáner como el arco detector de metales de control de acceso al Palacio Autonómico dejaron de funcionar. A día de hoy, el arco sí ha sido cambiado por otro recientemente, pero el escáner continúa sin realizar su función. Una situación especialmente sensible al tratarse del filtro para acceder a las dependencias del Ayuntamiento que se encuentran en este edificio, como el registro. Este motivo ha llevado a Vox Ceuta a interpelar en el próximo pleno de control al Gobierno por qué durante más de 2 años no se ha procedido a la renovación del escáner, siendo un elemento indispensable para garantizar la seguridad en el Palacio Autonómico. También el partido quiere saber si está prevista la renovación de este elemento de seguridad y cuándo se va a disponer de un nuevo escáner en el acceso principal del Ayuntamiento. Vox entiende como prioridad renovar el escáner para que cumpla con su misión de filtro para acceder a unas instalaciones que son de mayor protección como las del Palacio Autonómico. Además, la formación recuerda cómo este elemento facilita la tarea a los agentes que se encuentran en la entrada para controlar el acceso de personas. Vox Ceuta informa en un comunicado de prensa que ha ampliado este miércoles su denuncia contra el medio digital El Foro de Ceuta por la publicación con fecha de 21 de julio de una noticia en su blog en el que se atribuye al portavoz del grupo parlamentario, Carlos Verdejo, una presunta conversación grabada en audio. Además, el medio se permite sacar la conclusión de sobre quién se está hablando, a pesar de que las palabras que se escuchan son generales y no se hace referencia en ningún momento a persona alguna. El partido tuvo constancia de que este audio estaba en poder del citado medio desde la última hora del domingo, porque así lo hizo constar la propia editora. Es por tal motivo que se afianza la idea de un presunto objetivo extorsionador de El Foro de Ceuta contra este grupo parlamentario y sus miembros, ya que de tratarse de una intención informativa habría sido publicado junto a los audios atribuidos a Juan Sergio Redondo y no un día después y señalando a otro medio de comunicación como fuente, como así ha ocurrido. Mohamed Ali ha querido hacer público su malestar
ante una situación que se alarga 4 meses y que perjudica a trabajadores y usuarios de la empresa de autobuses. Ali afirma desconocer los detalles de las negociaciones, que hasta el momento no han aclarado el asunto, pero considera que lo que aspira la empresa en el contrato que se le ha ofrecido por 2 años en adjudicación directa, de añadir la posibilidad, ilegal según Caballas, de que la ciudad asuma las posibles pérdidas que se pudieran generar por la explotación del servicio. Según el líder de Caballas, y a través de una interpelación ante el Ejecutivo local, espera conocer si el gobierno de Juan Vivas ha aceptado ese contrato bajo las condiciones expresadas anteriormente y si posee informes jurídicos que avalen dicha decisión. El jugador brasileño Everton Ferreira seguirá defendiendo los colores del Ceutí de fútbol sala la próxima temporada. Es la primera renovación anunciada por el club unionista de cara a ese próximo curso en el que volverá a competir en la segunda división. Tras hacer oficial que Santi Valladares seguirá siendo su entrenador, la Unión África Ceutí ha anunciado este miércoles su primera renovación para la próxima temporada. Se trata del ala brasileño Everton Ferreira, que llegó al equipo unionista en el pasado mercado invernal cedido por el Burela y que seguirá defendiendo los colores blanquinegros tras desvincularse del conjunto gallego. Everton Luis Ferreira Araujo coincidió en el Santiago Futsal con Santi Valladares, lo que resultó determinante para que el brasileño decidiera bajar un peldaño y dejar un equipo de primera división como el Burela para terminar la campaña en el Ceutí. Everton estaba a gusto en Ceuta y la continuidad de Valladares al frente del proyecto deportivo la próxima temporada le ha hecho abandonar el Burela, con el que tenía contrato hasta 2021, para seguir defendiendo los colores blanquinegros del Ceutí. Everton, nacido en Peña, Brasil, hace 24 años, recaló en las filas del Jumilla en 2015 desde el Pozo Murcia y luego estuvo 2 temporadas y media en tierras gallegas, con los compostelanos del Santiago Futsal en primera y segunda y el pescado Rubén Burela en la máxima categoría. Joven y con proyección, Everton es un jugador que destaca por su capacidad goleadora y su potencia física. En el equipo de Burela, que era colista de primera división cuando se marchó, jugó 12 partidos y anotó 2 goles. Con el Ceutí, hasta la abrupta conclusión de la competición por la crisis del coronavirus, disputó 8 encuentros y marcó 3 goles. El Ceuta podría empezar la nueva temporada el próximo 27 de septiembre. Esa es la fecha que se está barajando por parte de la Federación Andaluza de Fútbol para dar comienzo a una competición que contempla la división de los equipos en 2 grupos en la primera fase. La agrupación deportiva Ceuta podría empezar la temporada 2021 en el grupo 10º de tercera división el próximo 27 de septiembre. Esa es la fecha que baraja la Federación Andaluza de Fútbol para el inicio del próximo ejercicio liguero, aunque está por ver cuál será el formato de la competición y si estará permitida la presencia de espectadores en los estadios. Como han publicado en las últimas horas distintos medios de comunicación andaluces, la Real Federación Española de Fútbol está ultimando el diseño organizativo de la temporada 2021 para la Segunda División B, con un modelo que distribuirá la liga regular en 10 grupos de 10 conjuntos cada uno, lo que supondrá una catarata de novedades en materia estructural. Uno de los torneos afectados será el de tercera división, para la que la Federación Andaluza de Fútbol ya baraja como fecha inicial orientativa ese 27 de septiembre. Pablo Lozano, presidente de la Andaluza, pretende aprobar en la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el mes de agosto las fechas de la competición del próximo curso. El modelo de competición contemplaría el reparto de los participantes en 2 subgrupos, cuyos integrantes se enfrentarían a ida y vuelta hasta crear una segunda fase en la que la distribución de los contendientes obedecería a criterios exclusivamente clasificatorios. Otra cuestión pendiente es si se permitirá el acceso de espectadores a los estadios, aunque sea con aforo restringido.
El Club Balonmano Ramón y Cajal ha decidido nombrar socios de honor, máxima distinción del club, a los jugadores ceutíes de Primera División de fútbol Anouar Touami y de fútbol sala Hamza Maimón, internacionales con las selecciones absolutas de Marruecos en sus respectivas disciplinas. El Club del Convoy quiere reconocer de esta manera sus trayectorias deportivas, así como su aportación para ayudar a muchas de las familias del club afectadas por la pandemia del COVID-19 durante el estado de alarma. El acto servirá de marco para la entrega a los mejores expedientes académicos y reconocimiento a la excelencia de 10 deportistas pertenecientes a la familia rojilla. El evento tendrá lugar este jueves a partir de las 9:30 de la tarde en el restaurante El Pescador en el Puerto Deportivo. Las nuevas equipaciones del Polillas de División de Honor, la renovación de Wafa Mohamed por el Hércules femenino y el convenio suscrito por la Federación de Petanca de Ceuta con el Instituto Ceutí de Deportes centran ahora nuestra atención informativa. El Club Deportivo Polillas ha mostrado a través de las redes sociales cómo van a ser sus equipaciones de la marca Que de Qué en la temporada 2021, en la que los ceutíes competirán en la División de Honor Juvenil. Será la primera temporada del club en la categoría con esa denominación después de que, mediada la pasada campaña, se hiciera con las riendas de la gimnástica de Ceuta. El Polillas estará patrocinado en ese próximo ejercicio por la ciudad autónoma y también por el grupo inversor indonesio Batavia Sport Group, según anunció recientemente la entidad ceutí, lo que propiciará la llegada al equipo de jugadores del país asiático. El Club Deportivo Hércules ha alcanzado un acuerdo con la jugadora Wafa Mohamed para renovar su compromiso con el club ceutí, que la próxima temporada militará en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino. Wafa, que acaba de cumplir 29 años, juega en la posición de alacierre y cumplirá su tercer año con el club herculano, siendo una de las veteranas de la competición local, donde se inició hace muchos años. Durante la pasada temporada en la Liga Provincial, Wafa también aportó goles al equipo ceutí al conseguir 5 tantos. La renovación de Wafa se une a las de Yasmina, Lucía, Marina Labrador, Julia y la portera Carmen Serrano. El presidente de la Federación de Petanca de Ceuta, Antonio León, y la consejera de Juventud y Deporte y presidenta del ICD, Lorena Miranda, han suscrito un convenio por un importe de 5.000 euros. La Federación de Petanca utilizará esta subvención, reducida por la crisis del COVID-19, para la realización de las actividades de su escuela deportiva y diversas actividades de promoción de esta modalidad. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana miércoles tendremos temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 29 de máxima. Tendremos el cielo cubierto y el viento soplará de levante suave. Y para el viernes pocos cambios, mantenemos tanto la mínima de 22 grados como la máxima de 29. Continuamos con el viento de levante e intervalos nubosos durante toda la jornada. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. Y el número agraciado de la Cruz Roja es el 539. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha reunido con representantes de la Comisión Islámica de España, encabezados por su presidente, Ayman Adbi. Dentro de los asuntos tratados se han abordado la enseñanza del Islam en la educación secundaria en Ceuta y Melilla, la formación de imanes, la apertura de lugares de culto o la necesidad de mejorar los espacios para enterramientos para poder recibir una sepultura digna. En el registro de entidades religiosas hay 1.815 comunidades musulmanas inscritas y, según datos de la propia Comunidad Islámica de España, el número de musulmanes en España es de 1.946.000.
La comunidad hindú nos remite un comunicado donde señalan que nunca han tenido motivos de discrepancias en los 130 años que llevan en Ceuta, donde comparten, respetan y participan en la convivencia con todas las culturas. Aquí iniciaron con orgullo, dice el comunicado, su desarrollo económico en un espacio no ocupado, importando productos del Extremo Oriente, creando empresas, puestos de trabajo y generando el negocio del bazar, agradeciendo el cariño recibido por todos los ceutíes. Un comunicado en el que quieren hacer patente que la política hay que diferenciarla de la religión a resultas de un audio y un vídeo en redes sociales en el que se les salude, dice el comunicado. Y el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zorzosa Aboy, presidirá mañana jueves a las 8 de la tarde en la Catedral de Ceuta la Santa Misa en memoria de las personas fallecidas por COVID-19 y todos los afectados de la pandemia. Esta celebración se enmarca dentro de la jornada propuesta por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. La misa será ofrecida en directo por Radio Televisión Ceuta. Nosotros nos vamos y hoy, como cada miércoles, La Pública emite tras este informativo el debate a 3, dirigido por nuestro compañero Andrés Sánchez. Hoy se centrará en las vacaciones atípicas derivadas de la crisis sanitaria. Tendrá la participación en plato de Antonio Barranco, gerente de Élite, Antonio García Gaona, de Viajes Trujillo, y Julio Sillero, de Club Náutico CAS. Les recordamos que Noticias Ceuta se emitirá mañana tras la Santa Misa. Que pasen una muy feliz noche.